Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, a esta charla a cargo de Gonzalo Rodríguez Fraile. Es una charla que va a tratar en un tema que es muy importante, un tema que nos habíais pedido, un tema que a lo largo de nuestra vida siempre aparece y es importante, es crucial en nuestro crecimiento personal y espiritual, que es el tema de la culpa. Esta charla ha sido promovida por el grupo Regreso a Casa en colaboración con Sumando Conciencia y la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Entonces, como sabéis, cómo funcionan todas las charlas, hay una oportunidad, por supuesto, de hacer comentarios, preguntas cuando termine la intervención principal, que será en este caso la de Gonzalo Rodríguez Fraile, a través bien del chat o bien de levantar la mano y se podrán abrir los micrófonos para que podáis hacer directamente la pregunta. Hoy nos acompaña para esta charla de la culpa Gonzalo Rodríguez Fraile, que es bien conocido por todos. Puede que todavía haya alguno que no lo conozca. Gonzalo Rodríguez Fraile pues es una persona muy importante, una persona principal en el mundo laboral, de las finanzas, a nivel académico, pero lo realmente importante de Gonzalo es que en un momento dado cambió el propósito de su vida y decidió poner toda su energía, toda su inteligencia y todos sus talentos al servicio a través de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia y una serie de proyectos en los que ha ido participando, colaborando, libros, como sabéis, tiene distintas publicaciones y colabora en distintos foros también y en distintas formaciones. En esta ocasión, Gonzalo Rodríguez Fraile nos va a hablar sobre este tema que surgió como una petición, como una demanda del grupo Regreso a Casa y, por supuesto, pues tanto Sumando Conciencia en colaboración con todo lo que es la estructura de la propia conferencia y, por supuesto, Gonzalo, que inmediatamente estuvo dispuesto pues para charlar sobre este tema. Así que ya, sin quitarle más tiempo a nuestro auténtico protagonista, que es Gonzalo, pues le doy paso pues, para que pueda comentarnos esta cuestión, la cuestión de la culpa, desde el punto de vista también de las personas que han sufrido una pérdida en su vida, las personas que viven procesos de duelo, no solo en la pérdida de un ser querido, que también, sino en otras muchas pérdidas por las que pasamos a lo largo de nuestra vida y en las que nos quedan sensaciones de fondo de ha sido por mi culpa, yo podía haber hecho algo, podía haberlo evitado, que cae como una especie de losa y con la que tenemos que vivir y es complicado si no tenemos la adecuada información. Así que adelante, Gonzalo Rodríguez Fraile, y bienvenido una vez más a esta charla. Muchísimas gracias. Pues encantado, Carmen. Ya os sabéis, es verdad que esta conferencia se solicitó y creo que es un tema importante porque es un tema que suele causar bastante sufrimiento, ¿no?, a las personas si no se entiende bien, ¿no? Como siempre, si se comprende bien, pues es más fácil, ¿no?, dejar de sufrir por temas relacionados con la culpa, ¿no?, que como veremos a lo largo de esta charla no nos ayuda a nosotros ni a nadie, ¿no?, en el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trascender algo, ¿no?, para de alguna manera neutralizarlo en nuestras vidas, es comprenderlo. Entonces, ¿qué es la culpa, no? Vamos a ver, la culpa es un sentimiento, ¿verdad? La culpa no es una emoción, es un sentimiento y es un sentimiento negativo. ¿Y en qué sentido digo negativo? Es un sentimiento negativo porque es un sentimiento que baja nuestra vibración, ¿verdad? Y que por lo tanto no nos ayuda a nosotros y no ayuda a los demás, ¿verdad? Como todo sentimiento negativo está de alguna manera basado en una creencia falsa, ¿vale? Y bueno, la cultura está llena de creencias falsas y por eso todos nosotros, los que estamos aquí conectados, ¿verdad?, pues hemos pasado por algunos momentos de sufrimiento o dificultad en nuestra vida basados en una cultura o unas enseñanzas pues que no eran las correctas y no eran las que más nos ayudaban a mantener la paz interior.
todos los que estamos ahí conectados tenemos ya una cierta edad, ¿no? No veo ningún niño de 3 años conectado a esta charla, y por lo tanto todos nos hemos sentido, seguro, en algún momento de nuestras vidas culpables por algo, ¿no? Y todos tenemos la experiencia de que ese sentimiento de culpa, pues lo único que ha producido en nosotros, ¿verdad?, pues es un sufrimiento, pero no ha producido nada más positivo que eso, ¿verdad? Además, como es un sentimiento, ya sabéis que los sentimientos tienen origen en los pensamientos. Y cuando pensamos mal o tenemos una creencia falsa, ¿verdad?, pues eso lleva a conectarse con otros pensamientos que también son falsos. Y entonces cuando pensamos en la palabra culpa, ¿verdad?, suele venir a la cabeza al mismo tiempo que la palabra culpa, la palabra castigo, ¿verdad? La palabra culpa está muy relacionada con la palabra castigo, ¿verdad? Mientras que el amor, ¿verdad?, no es culpable, y el amor está más relacionado con la palabra enseñanza, ¿verdad?, que con la palabra castigo, ¿no? Sentirnos culpables de los errores que hayamos cometido, que hemos cometido muchos porque hemos venido a cometer errores para crecer, ¿verdad? Sentirnos culpables, yo a veces lo como, por ejemplo, es como intentar subir por una montaña, ¿no?, que es el crecimiento, por la ladera de una montaña, que es el crecimiento espiritual, pero con una mochila de 20 kilos a la espalda, ¿no? Lo cual no es lo más inteligente del mundo, porque si yo tengo que subir una montaña, prefiero subirlo lo más ligero de peso posible, porque si llevo una mochila a la espalda, pues me va a obligar a parar más de una vez, ¿verdad? Pues para beber más agua o para descansar o lo que sea, ¿no? Pero es más eficiente pues subir una ladera sin peso encima que con peso encima, ¿no? Vamos a ver, entonces, es verdad que nosotros hemos venido aquí a cometer errores para crecer. Todos los mundos físicos son escuelas de almas, ¿no? Es el único propósito por el que existe el mundo físico. Entonces, como queremos erradicar la culpa, ¿no?, de nuestro sentir y de nuestro pensar, la cuestión es ¿por qué la sustituimos, verdad? Porque es cierto que cometemos errores y es cierto que esos errores tienen consecuencias, ¿verdad? Pero lo correcto desde el punto de vista espiritual, lo que más nos va a ayudar es lo siguiente, ¿no? En vez de sentirnos culpables, ¿verdad?, por los errores que hayamos cometido, que insisto, ya dijo Jesús en el Evangelio, que esté libre de error, que tire la primera piedra, y nadie la tiró, ¿no? Entonces, en lugar de sentirnos culpables, podemos usar estas otras herramientas que no nos van a producir sufrimiento y que son más eficientes o más correctas para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, la primera herramienta que podemos utilizar es reconocer nuestros errores, ¿verdad? Eso es uno de los pilares de la humildad, ¿vale? Y eso debe generar en nosotros lo que en las tradiciones religiosas se ha llamado propósito de enmienda. Es decir, yo cometo un error, reconozco mi error, y como reconozco mi error, pues me propongo intentar evitar ese mismo error en el futuro, ¿vale? Eso es lo que se llama propósito de enmienda. Pero eso no es culpa, eso es una intención de mejora personal, ¿no? Otra cosa que puedo hacer cuando cometo un error es intentar repararlo, ¿verdad? Yo puedo reparar mis errores sin un sentimiento de culpa, pero sí con una comprensión de que en la medida de mis posibilidades, cuando cometo un error, pues es bueno repararlo. Si no puedo repararlo con la persona o las personas con las que he cometido el error, por las razones que sean, imagínate que han fallecido o simplemente no es posible por una razón o por otra, siempre puedo repararlo con el universo, ¿verdad? Con una actitud de servicio a los demás, con una actitud encaminada a incrementar mi crecimiento personal. De alguna manera, pues ese reconocimiento de error y ese propósito de enmienda me puede llevar a una intención de reparación del error siempre que sea posible. Y además siempre es posible, insisto, porque aunque no se pueda hacer directamente con las personas con lo que la hayamos cometido, se puede hacer indirectamente con el universo, ¿verdad? Y como veis,
este tema está muy relacionado con el tema de la autorresponsabilidad y el victimismo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo me hago autorresponsable, que no culpable, de mis errores, porque, verás, si ese error no hubiera sido necesario, ¿no?, tanto para mi crecimiento como para el crecimiento de otras almas, ¿no?, que estén a mi alrededor y que hayan podido tener consecuencias con ese error, simplemente no lo hubiera podido cometer, porque nadie podemos hacer nada fuera de la ley, ¿verdad? Todo lo que ocurre está en la ley. Y si yo cometo un error que le afecta a otra persona, entonces tanto esa persona como yo, por ley, tenemos que vivir esa experiencia. Por lo tanto, igual que yo no soy culpable, ¿verdad?, de los errores que yo cometa, tampoco son culpables las personas que cometan errores que me afecten a mí, ¿verdad? Porque, insisto, a mí no me puede ocurrir nada con lo que yo no sea correspondiente por ley. Y de ese error cometido por mí o cometido por otros conmigo, de ese error todos tenemos que aprender. Si no tuviéramos algo que aprender, ese error no nos quitaría la paz ni a mí ni al otro, ¿verdad? Y prueba de que a veces necesitamos esa lección es que cuando se cometen errores, pues perdemos la paz tanto el que lo comete como el que lo sufre, ¿no? Y eso nos indica tanto al que lo comete como al que lo sufre, ¿verdad?, que esa experiencia era necesaria para nuestro crecimiento, ¿ok? Entonces, otra de las razones por las que no es bueno sentirse culpable, aunque sí es bueno reconocer los errores y querer mejorarlos y querer repararlos, es que igual que cuando las almas se encarnan, vienen con un destino, ¿verdad? Y todos los maestros espirituales nos dicen, no os busquéis más problemas que los que el destino os traiga, ¿no? Pues lo mismo con el sentimiento de culpa, ¿verdad? No nos busquemos más castigo que el que la ley nos traiga. Cuando nosotros cometemos un error u otra persona comete un error, no tenemos que ser nosotros los que hagan justicia, ¿no? Porque el universo hace una justicia perfecta, ¿no? A eso se le llama en Oriente la ley del karma, en Occidente o en las tradiciones cristianas se llaman consecuencias naturales del pecado, ¿no? A mí me gusta llamarlas consecuencias naturales del error, pero es la misma idea, ¿verdad? Quiero decir con esto que si yo cometo un error, yo no me puedo liberar de las consecuencias de ese error. Pero para eso no tengo que sentirme culpable, simplemente tengo que saber que los errores traen consecuencias y tengo que aceptar las consecuencias de mis errores, pero eso no tiene por qué llevarme a un sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Otra razón por la que el sentimiento de culpabilidad es erróneo es porque el amor es transentimental, porque además es transmental, ¿verdad? Y por lo tanto el universo es transculpable, ¿verdad? No existe la culpa en el universo, lo que sí existe es la enseñanza, ¿verdad? Pero la culpa va ligada mentalmente siempre, si lo pensáis bien, a la palabra castigo, no a la palabra enseñanza, ¿vale? Por lo tanto, una vez más, por esta razón de que el amor es transentimental, transsensible y transmental, por lo tanto también es transculpable, vuelvo a repetir, ¿no? La culpa es siempre una creencia falsa, ¿verdad? Por lo tanto, lo que existe en el universo son procesos de crecimiento, no culpas, ¿verdad? De una manera de que cuando pues, aprendíamos a multiplicar en el colegio, pues en las primeras multiplicaciones pues cometíamos errores. No éramos culpables por eso, estábamos en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y cuando ya aprendimos a multiplicar bien, pues ya dejamos de cometer errores a la hora de multiplicar, ¿no? Fijaros que esto de la culpa está muy relacionado también con el problema del perdón, ¿verdad? Es decir, igual que hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado del perdón, de que hay dos tipos de perdón, ¿verdad? Por un lado el perdón superficial, donde yo creo que alguien me ha hecho algo, pero que yo soy buena gente y entonces decido no vengarme. El problema que tiene ese perdón, como también hemos dicho muchas veces, es que ese perdón puede llegar a ser selectivo. Y puedo decidir perdonar hoy esto y mañana no lo otro, ¿no?
Mientras que el perdón profundo lo podemos practicar cuando comprendemos que nadie nos hace nada, ni nosotros hacemos nada a otro. A nosotros y a los otros lo que les ocurre son las experiencias que nosotros necesitamos para crecer. Y cuando nosotros cometemos un error, pues somos un instrumento, ¿no?, del amor para que otra persona y nosotros aprendamos algo. Y cuando otras personas cometen un error contra nosotros, también son instrumentos del universo y del amor para que esa persona que comete el error y yo que lo recibo, también aprenda algo, ¿no? Por lo tanto, veis que el tema de la culpa está muy relacionado con el tema del perdón profundo, ¿no? Hay que comprender que nadie vive ninguna experiencia con la que no sea correspondiente por ley. Por lo tanto, ¿qué más da que el que me la haga vivir sea fulano, mengano, mengana o zutana? Lo importante es que yo tengo que vivir esa experiencia o no me ocurriría, ¿no? Y cuando nosotros nos equivocamos y hacemos a otro vivir una experiencia desagradable para él, pues él tiene que usar la misma comprensión y el mismo razonamiento, ¿no? Que es que a nadie le ocurre nada con lo que no sea correspondiente. Por lo tanto, el sentimiento de culpa es siempre inútil, ¿verdad? Porque solo nos perjudica, es como el sufrimiento general, no ayuda a nadie, no ayuda a resolver la situación, lo único que ayuda a resolver la situación es que yo reconozca mis errores para aprender de ellos y yo intente repararlos en la medida de lo posible. Todo lo demás no me ayudan a mí ni al otro, ¿verdad? Y el sentimiento de culpa, como hemos visto, lo único que hace es, de alguna manera, retrasar nuestra evolución. ¿Por qué? Porque baja nuestra vibración al ser un sentimiento negativo. Y cuando baja nuestra vibración, baja nuestra capacidad de conectar con comprensiones, ideas de más alta vibración, más alineadas con la ley del amor, ¿verdad? Fijaros, hay muchas maneras de sentirse culpable, ¿no? A veces culpamos a la sociedad o al universo o a la realidad y entonces nos llenamos de resentimiento, ¿no? O a veces culpamos a una persona en concreto y entonces nos llenamos de rencor, ¿verdad? A veces nos culpamos a nosotros mismos por haber cometido un error y no comprendemos que es que necesitamos, ¿verdad?, cometer errores para crecer. Entonces, tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que ver que en el universo no existe la culpa ni el culpable. Todo está previsto, ¿no?, por la ley universal. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios y a nadie le ocurre una experiencia con la que él no sea correspondiente. Por lo tanto, cuando cometemos un error, tenemos que aprender a no sentirnos culpables para que en nuestra mente asociemos ese error con la palabra enseñanza, no con la palabra castigo, ¿verdad? Que es lo que nos ocurre cuando metemos la culpa por medio, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa que tenemos que comprender es que nosotros no somos culpables de cómo se sientan otros, ni otros son culpables de cómo nos sintamos nosotros, ¿verdad? Como yo me sienta o me deje de sentir es mi responsabilidad. Y cuando me siento mal por algo, ¿verdad?, más que culpar a ese algo o a ese alguien, es bueno reconocer que nosotros todavía tenemos la capacidad de sentirnos mal, ¿verdad? Ocurra lo que ocurra. Un maestro espiritual ya no se siente mal nunca con nada, porque él ha aprendido a gestionar sus sentimientos porque ya no tiene creencias falsas que los producen. Y por lo tanto, como él piensa correctamente alrededor de la realidad, pues los sentimientos negativos desaparecen de su experiencia, ¿no? Y eso es lo que todos estamos trabajando, ¿verdad?, para que nos ocurra a nosotros, ¿verdad? Entonces, si algo nos hace sentirnos mal, ¿verdad?, es porque tenemos todavía nosotros la capacidad de sentirnos mal. Y nos sentimos mal porque pensamos mal o porque tenemos falsas creencias y el universo nos lo tiene que mostrar para que podamos trascender,
¿verdad? Esa situación y para que podamos crecer espiritualmente para ya no sentirnos mal, ¿verdad? Claro que como padres, como amigos, como pareja, como profesionales, cometemos errores, porque el ser humano comete errores, ¿no? Nadie somos perfectos padres, nadie somos perfectas parejas, nadie somos perfectos profesionales, nadie ni siquiera somos perfectos amigos, ¿no? Pero, insisto, las consecuencias que nuestro error tenga en otro están regidas por ley. Por lo tanto, no, o sea, imagínate el caso en el que yo soy una mala pareja y como consecuencia de los problemas que causo a mi pareja se suicida, ¿vale? Ok, el que mi pareja se suicide es problema de mi pareja. El que yo cometa un error es mi problema y tengo que aprender de él. Pero si no está en la ley el suicidio para mi pareja no se suicidaría. O sea, de alguna manera reaccionaría a mi error de la forma que esté en ley previsto, que reaccione, ¿no? Para su aprendizaje. Por lo tanto, solo podemos hacernos responsables de nuestro crecimiento. No podemos crecer por otros, aunque no podamos crecer sin otros, ¿verdad? Pero no podemos crecer por otros. Por lo tanto, las decisiones que cada persona tome con independencia de los errores que nosotros hayamos cometido son responsabilidad de la otra persona. Las decisiones que nosotros tomemos con los errores que otros cometen con nosotros son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la autorresponsabilidad no puede coexistir con la culpa. Son conceptos opuestos, ¿verdad? El victimismo sí puede coincidir con la culpa, pero no la autorresponsabilidad. Y lo que nosotros venimos en todas las conferencias, en fin, intentando explicar, es que hay que ser autorresponsable y no victimista, ¿verdad? Porque cuando eres victimista pierdes tu poder, de alguna manera, ¿no? Para acelerar tu proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, fijaros, incluso cuando alguien nos agrede o nos amenaza, no podemos culpar al otro de eso, porque si yo soy agredido o amenazado, es porque a mí me corresponde vivir esa experiencia. El universo no se equivoca. Nos equivocamos nosotros, ¿verdad? No comprendiendo adecuadamente, ¿verdad?, por qué ocurren las cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer fundamentalmente una de tres cosas, que es o negociar, o delimitar, o protegerme. Pero tanto si negocio como si delimito o como si me protejo, eso tengo que hacerlo en paz, ¿verdad? Tengo que hacerlo sin culpar y, por lo tanto, con respeto al agresor o al amenazador, porque es muy difícil que a nosotros nos hagan algo que no hayamos hecho nosotros antes en nuestro proceso de crecimiento, ¿verdad? Por más que ahora estemos en una situación ya de más desarrollo y ya no cometamos esos errores, pero los cometimos. No hay ningún error humano que un alma avanzada no haya cometido en su proceso de crecimiento, ¿no? Fíjate, he oído decir a Smedley más de una vez que un maestro espiritual es un maestro espiritual precisamente porque ya ha cometido todos los errores que hay que cometer, ¿no? O sea que cuando pensamos en un maestro espiritual tenemos que darnos cuenta de que lo que le convierte en maestro es precisamente el gran número de errores que ha cometido en su proceso de crecimiento, ¿no?, en el pasado, y cómo ha aprendido de ellos, ¿no? O sea que esto nos tiene que, de alguna manera, pues tranquilizar y dar paz, porque claro, es imposible llegar a ser maestro sin haber cometido todos los errores posibles, ¿no?, de la condición humana, precisamente para poder haber aprendido de ellos, ¿no? Para que algunos pues los hemos cometido en cursos anteriores y ya no nos acordamos, pero no quiere decir que no los hayamos cometido, ¿vale? Simplemente quiere decir que ya no nos acordamos. Entonces, fijaros que cuando yo me culpo a mí mismo o culpo a los demás, lo que ocurre es que el crecimiento espiritual se hace menos eficiente, porque no tengo la suficiente comprensión espiritual todavía
para comprender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando algo se va de mi vida, ¿no? O de vuestras vidas, es porque ya no lo necesitamos. Y cuando algo llega a nuestras vidas, es por lo que lo necesitamos, ¿no? Ese es uno de los postulados principales, ¿no? De la ley universal, que dicta que siempre tendremos lo que necesitamos para crecer en cada momento y no tendremos lo que no necesitamos para crecer. Y el que sabe mejor que nadie qué necesitamos para crecer y qué no necesitamos para crecer, ¿verdad? Pues es Dios, ¿no? O los maestros que rigen nuestra evolución, pero no nosotros, porque nosotros solemos hacer esas evaluaciones con la mente y la mente no puede ver esencia, ¿no? Solo puede ver apariencia. Si la mente es muy buena, pues ve apariencia muy sofisticada, pero no ve esencia porque la mente no está hecha para eso, ¿no? Entonces, culparme a mí por los errores que cometo o culpar a otro por los errores que han cometido siempre nos va a provocar sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento es un lastre para nuestro crecimiento, ¿no? De hecho, uno de los grandes errores, ¿no? En la explicación de las tradiciones religiosas, por ejemplo, en la cristiana, es esta idea de que como Jesús sufrió, pues todos los demás tenemos que sufrir para unirnos a Él, ¿no? O para ser corredentores con Él. Pero hay muchos, tanto en los evangelios apócrifos como en otros textos sagrados del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el de Juan, Jesús dice, nunca he sufrido lo que han dicho de mí que he sufrido, ¿no? Pues claro, cualquier maestro espiritual está libre de sufrimiento, no hace falta ser Cristo para eso, ¿no? Entonces, es imposible que Jesús o Cristo haya tenido ningún sufrimiento mental o no sería Cristo, ¿no? Gente mucho más baja que Cristo, ¿no? Como Tomás Moro y Santo Tomás Moro y otros muchos, pues ya han llegado al lugar del no sufrimiento, ¿no? Entonces, en esto lo tenemos que comprender porque en esto hay una cierta confusión, ¿no? Espiritual, y lo que tenemos que saber es que sufrir nunca ayuda a nadie. No nos ayuda a nosotros porque bajamos la vibración y se nos dificulta, por tanto, la comprensión espiritual y la paz interior que eleva nuestra energía. Nuestro sufrimiento no ayuda a otro o no ayuda a un ser querido nuestro por la misma razón, porque si un ser querido nuestro ha cometido un error o está sufriendo o lo que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ser de servicio a ese ser querido, no acompañarle, ¿verdad?, en el sufrimiento y meternos los dos en el hoyo, ¿no? Es mejor que nos quedemos fuera del hoyo para echarle una rama y sacarle, ¿no? Entonces, incluso cuando, por ejemplo, el otro día tuve que hablar con unos padres que estaban pasando un mal rato, lógicamente, porque un hijo suyo se había suicidado, ¿no? Se preguntaban si ellos habían cometido algún error o si habían sido demasiado estrictos. Claro, yo decía, mira, no llevéis vuestra mente a ese lugar, ¿no? Porque, en primer lugar, eran unas personas estupendas que han hecho lo mejor que han podido y sabido como padres y como cualquier otra cosa. En segundo lugar, nadie se suicida si eso no está en la ley. En tercer lugar, las consecuencias de eso tampoco son tan dramáticas, simplemente pues habrá que repetir curso y ya está. Le ha pasado a más de un alumno de la Tierra en el bachillerato o en la universidad, ¿no? Y a la larga, un curso más, un curso menos, como vamos a tener miles de cursos, pues tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, en ningún caso, ¿verdad?, es útil sentirse culpable. Lo que pasa es que el ego está acostumbrado a buscar motivos y razones para sentirse mal, ¿no? Porque además cuando uno se siente mal, uno saca como un juguillo, ¿no? Una pequeña recompensa del problema emocional que causa y nos hacemos adictos a eso, ¿no? Pero todos los que estamos aquí tenemos la suficiente edad y experiencia como para saber ya que siempre que nos hemos sentido culpables por algo y siempre que hemos sufrido, pues nos ha bajado la vibración, hemos perdido creatividad, hemos perdido capacidad de servicio y por lo tanto, de alguna manera,
pues hemos retrasado nuestra evolución, ¿no? Entonces, para repetir lo que dije al principio de la charla, ¿no? Tenemos que sustituir ese sentimiento de culpa por otros sentimientos internos más positivos y además más alineados con la ley del amor, ¿no? Como es el reconocimiento del error cuando se haya cometido, como es el intento de reparación o el propósito de no cometerlo más, ¿no? De aprender del error. La verdadera tragedia de los errores no es cometerlos, insisto, el que no haya cometido errores no puede llegar a ser maestro, eso es imposible. La verdadera tragedia del error es no aprender de ellos, o sea, no aprender lo que nos vienen a enseñar, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que centrar nuestra introspección y nuestro esfuerzo, ¿no? Esos son actividades mentales positivas. Ya sabéis que en las experiencias cercanas a la muerte y en las regresiones psiquiátricas hay muchas situaciones en las que dos almas pues, se vuelven ya a encontrar en casa y se ríen una con otra, ¿no? De los errores que uno ha cometido con otro, ¿no? ¿Ves? Ya pactamos que yo te iba a hacer o que tú me ibas a hacer o qué tal. Claro, eso solo lo vemos cuando estamos allá arriba. Cuando estamos aquí abajo, tenemos el ego por medio y lo único que vemos es que o hemos cometido un error o alguien ha cometido un error con nosotros. Difícilmente vemos el hecho de que eso podía haber estado pactado ya antes de venir ambos, ¿no? Y desde luego tampoco reconocemos el valor que tienen esos entrenadores que cometen errores con nosotros y que son los que nos ayudan a aprender a mantener la paz en todo momento y situación con independencia de las circunstancias externas, ¿verdad? Fijaros que incluso cuando nosotros tenemos que usar, bueno, en esta vida a mí no me ha ocurrido, ¿no? Pero seguro que en otras sí, ¿no? Cuando tenemos que usar la defensa propia ante una agresión, ¿no? Pues el desarrollo espiritual nos tiene que llevar a varias cosas, ¿no? Hacerlo A, proporcionalmente, B, conscientemente, con paz y sin culpa, ¿verdad? Porque ante una agresión tenemos física, tenemos que defendernos, no nos queda otra, ¿no? Y por lo tanto, incluso en esa ocasión, la comprensión espiritual pues nos lleva a vivirlo en paz. Recuerdo que en el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna le dice a Arjuna que tiene que ir a la guerra, o sea, que le toca la experiencia de pelear y a lo mejor matar a otro o que le maten a él, ¿no? Y bueno, el Bhagavad Gita es uno de los textos espirituales más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Con el Evangelio y algún otro por ahí. Y entonces, fijaros cómo la enseñanza espiritual incluso incluye esa situación, ¿no? Además, cuando me culpo a mí o cuando culpo a otro, soy manipulable, ¿verdad? Cuando yo me autorresponsabilizo de mis errores o asumo mis errores, ya no soy manipulable, ¿no? Y entonces esta es otra circunstancia, ¿no? Que tenemos que mantener clara en nuestra mente, pues para ayudarnos a salir de este problema generalizado y cultural, ¿verdad? Que es el problema de la culpa, ¿verdad? Y cuando lo consigamos, habremos hecho un gran progreso espiritual porque habremos erradicado de nuestras vidas un sentimiento, una creencia que lo único que hace de alguna manera es bajar nuestra vibración y hacer nuestro crecimiento espiritual más ineficiente, ¿verdad? Entonces, claro, yo no estoy aquí diciendo que tenemos que erradicar la culpa y sustituirlo por nada, porque entonces tampoco creceríamos, ¿no? Lo que sí estoy intentando decir es que tenemos que erradicar en nosotros el sentimiento de culpa y sustituirlo por las herramientas que os di al principio de la charla, ¿no? Que son el reconocimiento del error, repito, la intención de repararlo, ¿verdad? En la medida que sea posible, o bien directamente con la persona que se ha cometido, o bien con el universo, y no nos preocupemos de hacer justicia nosotros. Sabemos perfectamente que el universo hará una perfecta justicia, ¿no? Y como dicen las escrituras y todas las enseñanzas espirituales, es a Dios a quien le corresponde hacer eso y no a nosotros, ¿no?
Nosotros, cuando alguien comete un error contra nosotros, lo que nos corresponde hacer es perdonarlo, comprender por qué ha ocurrido, preguntarnos por qué nos ha quitado la paz, ¿verdad? Y darnos cuenta de que el universo nos está mostrando nuestra capacidad de perder la paz, ¿verdad? Y el error cometido contra nosotros no es nada más que una forma que el universo tiene de que veamos de que todavía somos capaces, ¿no?, de perder la paz en determinadas circunstancias o ante determinados errores, ¿no?, que se cometen contra nosotros. Entonces, en fin, creo que este tema de la culpa, pues, con lo dicho, pues ha quedado bastante claro, ¿no? Tampoco es un tema que dé para mucha más, digamos, explicación teórica, ¿no?, de la que se ha dado, porque todos vosotros ya conocéis pues otras, digamos, ideas, ¿no?, del crecimiento espiritual, como son las leyes universales, como es la aceptación de la ley, como es la autorresponsabilidad. Y lo único que estamos intentando hacer en esta charla es ligar todas esas ideas, ¿verdad?, al sentimiento de culpa, para comprenderlo más profundamente y para darnos cuenta de que es algo que no nos va a ayudar nunca y que tenemos que soltar, ¿no?, ese juguillo interior, ¿no?, que a veces sentimos cuando nos sentimos culpables de algo o cuando echamos la culpa a otro de algo, ¿no? Y lo tenemos que sustituir por el sentimiento de paz, de la comprensión espiritual y de la autorresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, como este es un tema también bastante práctico, ¿no?, lo que me gustaría es cesar aquí, ¿no?, mi intervención y dedicarle un buen tiempo pues a las preguntas, ¿no?, o que tengáis al respecto, o las dudas que os queden, o cualquier caso, ¿no?, que queráis presentar, y ver cómo podemos resolverlo, ¿no?, sin sentirnos culpables, ¿no? Y por lo tanto, pues abro el turno a las preguntas y vamos a establecer un diálogo o las dudas que podáis tener sobre el tema, o porque creo que así va a quedar más claro para todos, ¿no? Si ponemos también algunos ejemplos o algunas cuestiones que os hagan dudar sobre lo dicho, o cualquier otra inquietud que tengáis. Veo una mano levantada. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues sí, vamos a ir dando paso a las preguntas, también las que nos vayan llegando por el chat y por el WhatsApp. Así que mientras mantenemos los demás, si puede ser los micrófonos cerrados para que no se acople. Así que bueno, adelante Luis y Celia, que tienen la mano levantada, adelante. Y después Redmi, vemos que tiene también la mano levantada. Vamos a intentar ser concretos para que así todo el mundo pueda participar. Adelante, Luis y Celia. Hola a todos, gracias por este maravilloso encuentro. Gracias a Gonzalo, a Carmen, por esa misión que están cumpliendo. A veces le comento a Celia en mis ensoñaciones, le digo, si viviéramos en un mundo consciente, Gonzalo, si fueran necesarios los gobernantes, Gonzalo sería el gobernante ideal porque sabe gestionar y tiene la parte espiritual. Entonces diría yo, España daría un salto cuántico y sería un ejemplo, y el mundo daría un salto cuántico, probablemente. Es lo que le hace falta, solamente con asesoría, porque todo lo que está pasando, todo lo que vemos que está pasando es absurdo, es incoherente, son muchas cosas, son muchas cosas. Pero es Entonces, necesario, si no, no estaría pasando. Sí, Ahí tenemos que sí. aprender todos. ¿Sí? Y es progresivo, Sí. es como progresivo. Es como cuando el juego ese que hay una fila y alguien le dice un mensaje a otro y el último dice una cosa completamente distinta. Pues yo creo que no nos damos cuenta de la evolución, la involución de otra manera, lo que está pasando, ¿no? Gente que se está enganchando a esta droga nueva. Bueno, desde el punto de vista espiritual, yo no condeno, porque yo llevo llevo en oración hace más de 20 años, y rezo por las almas incluso que caen en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo decía, a mí no me gustaría caer en eso. Yo no querría que nadie de mis seres queridos cayera en eso. Y le doy gracias a Dios por eso. Y digo, bueno, ahora uno sabe que o probablemente uno ha pasado por eso en otras vidas,
y no debe juzgarlo, ¿no? Y yo oro por eso y medito por eso, ¿no? Mi meditación va dirigida a eso todos los días, ¿no? Entonces, están ocurriendo cosas. Nosotros estamos haciendo los ejercicios del curso de milagros. Yo es la tercera vez que leo el libro y con mi esposa estamos haciendo los ejercicios. Y hoy precisamente, muy referente a lo de hoy, dice el ejercicio: no dejes que me olvide de mi función. No dejes que cambie mi función, que cambie la función que Dios me dio por la función mía. Claro. Déjame perdonar y ser feliz. Fenomenal. En el libro de milagros el perdón va asociado a la culpa, ¿no? A la Claro. culpa tuya, a la culpa, no debe ser, o sea, retirar la culpa. Entonces va muy asociado a lo que está sucediendo. Sí. Pienso que están pasando muchas cosas tecnológicamente. Son elucubraciones mías, ¿no? Yo creo que están ocurriendo cosas tecnológicamente, cosas que a lo mejor saldrán a la luz o no, pero que así como se está utilizando Internet para llevar satélites para llevar Internet a pueblos retirados, se empezó a hacer eso. Se está utilizando tecnología para enviar otro tipo de información. No obstante, por ejemplo, en los jóvenes que están muy enganchados a la tecnología, a los móviles, el 30% de los jóvenes no duermen y están adictos a sustancias para dormir. Están ocurriendo muchas cosas y yo creo, para mis circulaciones, detrás de todas estas guerras, hay otra cosa más grave, más complicada que está pasando, que está ocurriendo en el mundo. Luis, disculpa, como hay muchas manos levantadas, si Lo te siento. parece, no te preocupes. Podemos preguntarle a Gonzalo qué opina sobre la sensación que tenemos de que las cosas van hacia atrás en vez de que van hacia adelante, como que van pasando cosas, cada vez nos sentimos como más extrañados de todo lo que ocurre y esa sensación de que no vamos avanzando hacia adelante, sino que parece que involucionamos. La evolución de las almas es siempre hacia arriba, ¿vale? No retrocede, porque el archivo de conciencia, como hemos dicho en otras conferencias, no puede grabar nada que no sea una comprensión de la verdad, ¿ok? Entonces, a veces se nos olvida que hace 2000 años, como siempre digo, cuando la gente quería pasar un buen rato la tarde de los domingos, donde los gladiadores se cortaban físicamente el cuello unos a otros, ¿no? Existía la esclavitud, las mujeres no votaban, en fin, yo creo que los derechos humanos no existían ni como idea, ¿no? Entonces yo creo que en general la evolución va hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que nada nunca avanza en una línea recta, ¿no? Y por eso Wilber y otros autores hablan de los meandros de la evolución, ¿no? Como ese río que va dando vueltas, pero que al final siempre acaba en el mar, ¿no? O como el gráfico de la bolsa, que tiene subidas y bajadas, pero que si echas una línea por medio, siempre es ascendente, ¿no? Entonces, todos los problemas que Luis, ¿no? Que Luis había comentado son reales, son ciertos, todo eso está ocurriendo, pero eso no ocurriría, como nos dice el Evangelio y como nos dicen todos los maestros espirituales, si eso no fuera necesario para el crecimiento, ¿no? Acordaros de la frase evangélica que dice, y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios, ¿no? Entonces, claro, lo que no es necesario no ocurre porque el amor es eficiente, no comete errores, no malgasta eventos, no malgasta energía, ¿no? Luego, todas estas cosas que están ocurriendo y que tú has explicado perfectamente y que estoy totalmente de acuerdo con ellas, de alguna manera son necesarias para la evolución de las almas o no estarían ocurriendo, ¿no? Peor, ya, la guerra de Ucrania o la masacre de Hamás del otro día y ahora la guerra de Israel y los inocentes que están muriendo. Bueno, ya nos anuncia el Evangelio que eso ocurriría, ¿no? El problema es que nosotros vemos mucho drama en todo eso, entre otras cosas porque tenemos una visión muy materialista de la realidad, ¿no? Muy fisicista, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que la realidad física es holográfica y que nos debemos preocupar de ella, pues un poco como nos preocupamos de cuando estamos soñando por la noche y tenemos una pesadilla, ¿no? Pero cuando nos levantamos a la realidad real,
pues ya nos damos cuenta que todo eso ha sido de alguna manera un sueño, entre comillas, ¿no? Y ya no nos preocupa tanto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que comprenderlo así, y la única manera que esas cosas no nos quiten la paz es esa, comprenderlo así. Por otra parte, también ya tenemos la solución, ¿no?, a lo que nosotros debemos hacer ante esas cuestiones pues, que no están alineadas con la ley del amor, porque también nos lo enseñan los maestros espirituales, ¿no? El Evangelio nos dice que no luchemos contra el mal, sino que lo ahoguemos en abundancia de bien, ¿no? Entonces, la mejor manera que tenemos para, entre comillas, combatir, ¿no?, todas esas cosas que están ocurriendo y que no están alineadas con la ley del amor, es crecer espiritualmente más nosotros, ser de servicio a las personas que quieran escuchar, ¿no?, la comprensión espiritual, y lo otro, comprender que es un problema de Dios, que Dios es el que regula y administra la creación, el que ha creado los procesos evolutivos, y por lo tanto pues dejémosle actuar, ¿no?, en su creación. Simplemente nosotros crezcamos lo más posible, hagamos el mayor bien posible y tengamos la actitud de servicio más pura posible. Y más que eso, nosotros no podemos ni debemos hacer nada, ¿no? O sea que ya es bastante. Entonces, a ver, hay otra pregunta por allí. Sí, tenemos a Redmi y Redmi. después Cari, ¿no? Carinova. Sí, adelante, Redmi. Bueno, soy Verónica, esa es la marca de teléfono. Ah, disculpe, yo el nombre que veo, lo siento. Sí, es que adelante. no, tranquila. Bueno, hola Gonzalo, es Claro. de verdad un honor. Tú no te puedes imaginar la alegría que tengo de poder hacerte una pregunta. Yo pedí a mis ángeles que por favor, entre tanta cosa que he tenido en mi cabeza, me ayudara para poder hablar contigo, y me han escuchado. Con referente a esto de la culpa, que justamente es algo que lo estoy pasando ahora mismo. No sé, suena como algo tricky, ¿no? Siento mucha culpa cuando, por ejemplo, específicamente en mi hogar, no tengo una relación con el padre de mi hija. Esto se ha extendido a mi hija, pero es algo que digo, a ver, es como unos tentáculos cuando de verdad yo no soy la misma persona que era antes, y todo lo que tú has dicho es verdad, porque lo he experimentado, he sentido paz, estoy en mi proceso de despertar espiritual, leo, trato de meditar, pero no creo que lo hago bien. Pero bueno, estoy en eso, hago lo mejor que puedo. Pero luego está eso, que luego digo la culpa, ¿cuál es el origen de la culpa? ¿Por qué a mi alrededor? Por ejemplo, tengo muy buena relación laboral con mis compañeras, ahora con mi familia, pero llega aquí, mi hogar específicamente, donde supuestamente tendríamos que tener una buena relación, y no existe. Entonces me siento culpable porque digo, pero si expreso todo lo que supuestamente hay en mi interior con gente que son conocidos o lo que sea, y no lo puedo hacer con mi propia hija y con el padre de mi hija, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde busco ese origen de la culpa? Porque es que no encuentro Bueno, la en primer respuesta. lugar, lo primero que tienes que hacer es lo que estás haciendo. Es reconozco, o sea, veo que así como en otras áreas de mi vida, pues sí consigo, ¿no?, tener unas buenas relaciones humanas, con el tema de mi pareja, ¿no?, o de mi hija o lo que sea, pues de momento no lo consigo. Bueno, eso es así porque eso es parte de tu destino. Eso es algo que tu alma ha pactado antes de venir, ¿verdad? Porque es algo que es parte de tu aprendizaje. Todo lo que es parte de nuestro destino es lo que más nos dificulta, ¿verdad? Y lo que peores resultados tenemos, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi consejo a eso, no? Pues pregúntate, porque claro, tú no puedes cambiar a otro, ¿no? No conozco a tu pareja, no sé las circunstancias de tu hija, pero lo primero que yo haría, ¿no?, si
si yo tuviera un problema de relación con mi pareja o con cualquier otro ser querido, es preguntarme qué hay dentro de mí que pueda estar dificultando eso. Fíjate, y no te digo tanto qué estás haciendo, sino qué hay dentro de ti. ¿Les culpas de algo? ¿No te gustan como son o como es? ¿Hay algo que no has perdonado de cualquier cosa que te hayan podido hacer? ¿No? Acuérdate de San Agustín, que era un gran maestro espiritual y tiene una frase muy buena que dice: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, ¿no? Entonces, yo he experimentado lo siguiente. En el pasado, pues mi comprensión espiritual no es la que es ahora. Como consecuencia de eso, pues he tenido problemas en algunas de mis relaciones humanas, ¿no? Y esos problemas se han resuelto no cuando han cambiado ellos, sino cuando he cambiado yo. Curiosamente, porque la energía es más contagiosa que la gripe. Entonces, a partir del momento que yo he comprendido que esas personas que yo creía que me habían dañado o hecho esto o aquello, no son culpables, que esas personas yo necesitaba que me ocurrieran esas cosas para mi propio crecimiento, por lo tanto, todo sentimiento negativo de mí hacia esas personas ha desaparecido. Entonces, al haber desaparecido por mi comprensión espiritual ese sentimiento negativo que yo tenía con algunas personas en mi vida, eso ha creado un campo energético, ¿verdad?, que ha transformado la situación. Y ha sido un cambio mío interior. Yo no he hablado con ellos, yo no les he dicho nada, yo no he hecho nada. Solo he cambiado yo por dentro como yo me sentía con esas personas, ¿no? Y he observado que al cambiar yo por dentro como me sentía con esas personas, el universo me ha cambiado la situación sin yo hacer nada, ¿no? Es verdad que hay veces que en la vida pues entramos en contacto con personas que son tóxicas, ¿vale? Y eso es así porque tenemos que aprender que nada fuera de nosotros nos quite la paz. ¿Qué mejor manera de aprenderlo que tener que relacionarnos con personas, entre comillas, tóxicas, ¿no? Pero incluso en ese caso tenemos que comprender que son nuestros entrenadores, que si están en nuestra vida es porque necesitamos ese aprendizaje, ¿verdad? Y que la única manera en que ese problema se va a resolver, o sea, no va a persistir, es cuando nosotros nos cambiemos por dentro, limpiemos nuestra energía y no tengamos hacia esas personas ningún sentimiento, ni emoción, ni pensamiento, ni agresivo, ni negativo. Cuando eso ocurra, la energía por sí misma resolverá la situación porque creará un campo energético diferente donde lo que ocurría antes ya no tiene por qué ocurrir porque no tiene nada que enseñar. Acordaros del famoso refrán espiritual: todo lo que se resiste persiste, ¿verdad? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar de resistir. Entonces, si hay que delimitar, se delimita, pero se delimita en paz y con sabiduría. Y se delimita sin venganza, se delimita mientras haya que delimitar, esperando que un día esa delimitación ya no sea necesaria, ¿no? Entonces es cuando resolveremos los problemas de relaciones con los demás. Una vez más, el trabajo tiene que ser hecho en nosotros, no en la situación externa. La situación externa ya cambiará sola por ley cuando nosotros nos cambiemos lo suficientemente para no ser correspondientes con esa situación o experiencia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hay otro... Tenemos otra pregunta de Cari. Cari Nova, adelante. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, señor Gonzalo. He visto su canal porque tengo prisa, a lo mejor estoy mal. Tengo prisa por crecer espiritualmente. Estoy pasando por una situación muy difícil desde hace 3 años, 7 meses. Sí. Me quitaron a una persona de la que más amo, que viene siendo un hijo. Sí. Pero en esta situación, a mi hijo está desaparecido. No encuentro consuelo. No entiendo esa parte de que uno pacta antes de venir a la tierra, de decir cómo pacté
el aceptar perder a un hijo de esta manera y que él haya pactado venir y decir, yo soy voluntario para que esta alma crezca. Y de esta manera, con tanto dolor, me costó mucho trabajo perdonar a las personas que me dejaron este dolor. Porque aparte del dolor es la incertidumbre. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Mi hijo fue para el estado de Nayarit, también aquí en México. No se sabe de él, no se ha sabido de su carro. Es un constante dolor y mucho llanto. Sí. O sea, y también las personas, familiares, amigos, se han retirado. Y estoy trabajando en entenderlos por no saberme entender. Es, como le digo, veo canales, veo su canal para poder comprender qué es lo que está pasando. Yo no me considero mala persona como para decir, es algo que estoy pagando. Puede que lo haya hecho en otras vidas. No. Lo que sí es que este dolor es el que no me ha dejado avanzar. Vale. Por no saber en dónde está mi hijo. Claro. Vamos a ver, hija, la mejor respuesta que te puedo dar a la situación que estás pasando es que, vamos a ver, tú eres un alma valiente, ¿vale? Que las almas valientes son las que se atreven con experiencias muy difíciles, ¿no? Porque cuando uno es capaz de trascender, ¿no?, una situación muy difícil, entonces el crecimiento espiritual es muy grande, ¿no? Pero claro, a veces cuando estamos arriba nos entusiasmamos con la idea de crecer muy rápido y a veces aceptamos unos destinos o unas circunstancias que luego son muy difíciles de vivir en la práctica, ¿no? Vamos a ver, una vez más, tú tienes, la única manera que vas a poder superar esta situación que tanto dolor te causa y que tú misma reconoces que el dolor no te permite crecer a la velocidad que a ti te gustaría, lo cual es cierto y está bien que lo veas, es que aumentes tu comprensión espiritual, ¿verdad? Vamos a ver, no pasa nunca nada que Dios no quiera. Eso es una verdad espiritual y hoy día es una verdad científica. Tú estás pasando por la situación más difícil de todas, que es no solo que se pueda perder un hijo, pero ni siquiera saber qué ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Que fíjate que una de las necesidades del ego es saberlo todo. Y por lo tanto, cuando algo no se sabe, eso trae consigo una, digamos, dificultad egoica adicional a lo normal, porque por lo menos cuando uno sabe, por ejemplo, que su hijo ha fallecido, ¿no?, pues por lo menos lo sabe, no sé si me explico, ¿no? Y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Otro consejo que te daría es, me dijiste al principio de tu pregunta que tú sentías una prisa, ¿no?, por crecer espiritualmente rápido y lo más posible para poder liberarte de este dolor, ¿no? Entonces, fíjate, una de las cosas que también tenemos que aprender a dejar en manos de Dios es la velocidad de nuestra evolución. Esa prisa por crecer creo que la debes sustituir por otra cosa, ¿no?, que es da lo mejor de ti misma por crecer, pero deja los tiempos y los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Mira, Dios es amor y por lo tanto nada le puede ocurrir ni a ti ni a tu hijo que no sea lo mejor para la evolución de las almas. Por lo tanto, esa es la idea que tienes que intentar comprender muy profundamente, ¿no? Porque a veces comprendemos, a mí me ha pasado mucho esto también, ¿no?, mi propio proceso, que he comprendido algunas ideas, ¿verdad?,
pero a lo mejor no las he comprendido en ese momento con la profundidad necesaria, ¿verdad?, para cambiar mi experiencia. Y por lo tanto, ya sabes que la mente tiene muchas capas, ¿no? Y que la reprogramación mental que tenemos que hacer es muy profunda, ¿verdad? Y por lo tanto, pues uno tiene que exponer su mente a estas comprensiones una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Es como cuando nos decía el Señor, Cristo en el Evangelio, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Le preguntaron. Y preguntaron si 7 veces. Y él dijo que 70 veces 7, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que exponer nuestra mente a estas ideas 70 veces 7 veces, ¿no? Porque es la manera de programarla profundamente, ¿no? Por lo tanto, otra cosa que te puedo decir es lo mismo que dijo Jesús en el Evangelio. No os preocupéis, puedan dañar el cuerpo, no pueden dañar el alma, ¿verdad? Entonces, tu hijo es un alma, no es un cuerpo. Un cuerpo es un traje de buzo que nos ponemos de vez en cuando, pues para cuando tenemos que meternos en el agua, ¿no? Pero ya fuera de nuestra experiencia en el agua, el traje de buzo nos molesta y ya no lo llevamos puesto, nos lo quitamos rápido al subir a la superficie, ¿no? Entonces, a tu hijo no le ha pasado nada, porque nadie puede dañar el alma, y tu hijo es un alma. Entonces, a partir de esa comprensión, te va a ser más fácil trascender la experiencia. Por otra parte, cuando una persona sufre mucho dolor, a esa persona le baja la vibración, ¿no? También me dices, mira, es que hay otras personas que no me entienden o que se han apartado un poco de mi vida. Bueno, cuando yo estoy sintiendo mucho dolor, yo estoy emanando, ¿no?, una energía que es un poco negativa y pesada, y eso puede a los demás no hacerles atractivo, ¿no? Compartir tanto tiempo conmigo, ¿no? Porque ellos pueden verse afectados en su energía. Ten en cuenta que hasta que la energía no vibra muy alto, todas las demás energías producen un efecto en ella, ¿no? Entonces, creo que, hija, estás haciendo todo lo que puedes, tu situación es muy difícil, pero si consigues trascender esta situación y recuperar tu paz, tu crecimiento espiritual habrá sido muy grande. Y entonces habrás aprovechado bien esta situación y esta lección, ¿verdad?, y del universo, y cuando estés arriba, porque todos vamos a soltar el cuerpo físico e irnos a casa, pues ahí verás el valor, ¿no?, que todo esto ha tenido, ¿no? Creo que tienes que confiar en Dios, creo que tienes que comprender que tu hijo desaparecido es ante todo hijo de Dios y que nosotros solo somos padres del cuerpo biológico, y Dios no va a dejar que ningún mal ocurra a sus hijos, porque Dios es amor. Pero claro, los hijos de Dios son las almas. Lo que tenemos que comprender es que Dios sacrifica a los cuerpos físicos con mucha facilidad, como vemos todo el día, ¿no?, en las noticias y en las guerras y en los accidentes y en las enfermedades, si eso supone un progreso para el alma, ¿verdad? Y cuando esta comprensión de la que estamos hablando la puedas hacer profundamente, ya verás cómo sentirás un gran alivio ante la situación. El problema es que cuando se tiene mucho dolor, ¿verdad?, dificulta hacer la comprensión. Por eso una cosa va ligada con la otra, ¿no? Porque el dolor te baja la vibración, y cuando se baja la vibración es más difícil recibir información, ¿no?, espiritual y comprenderla. Pero tienes que seguir en ello. Mi consejo es sigue, ¿sabes?, escuchando, pues no sé, comprensiones espirituales, leyendo los libros que lo expliquen bien, o las conferencias de quien más te ayude o quien más te inspire, pero tienes que seguir trabajando en ello en paz. O sea, tienes que confiar en Dios. Tienes que saber que Dios no se equivoca, que tu hijo no se ha muerto ni se puede morir, porque es un alma y las almas no se mueren, y que el traje de buzo da un poco lo mismo, ¿no? Y cuando se comprende eso en profundidad es como cuando se pueden superar estas situaciones, y si no, es imposible porque humanamente son muy difíciles. A lo mejor has sido demasiado valiente como alma
en el sentido de atreverte con una experiencia muy complicada. Pero bueno, nadie te la ha impuesto, en el sentido de que es verdad que todas las almas aceptan su guión antes de venir, y eso incluye la de tu hijo y la mía y todas. Para que los demás a lo mejor hemos sido un poquito más cobardicas y hemos hecho un curso un poquito más fácil, ¿no? Pero tampoco vamos a avanzar tanto como tú si eres capaz de trascenderlo. O sea que es lo único que se me ocurre decirte, hija, y animarte y acompañarte y ponerme a tu disposición para cualquier momento que te encuentres mal, pues podamos hablar del tema y en lo que pueda, pues ayudarte a superarlo, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos también otra mano levantada de Gloria. Bueno, tenemos varias manos. Gloria, adelante, si quieres hacer tu pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Dice usted que si las cosas van en contra de la ley divina, no suceden. Entonces tenemos cierta limitación en el libre albedrío. Y si el suicidio sucede es porque no va en contra de la ley divina. No va en contra de la ley. Vamos a ver, hija, tenemos dos limitaciones al libre albedrío. Esta es una buena pregunta, pero que he contestado otras veces, pero que es bueno insistir para comprenderlo. Mira, nosotros tenemos dos tipos de libertad. Tenemos lo que se llama la libertad interna, que es la libertad de reaccionar a una situación de una manera o de otra. Eso es nuestra libertad interna. Y luego tenemos la libertad externa, que es nuestra capacidad de acción en el exterior. Yo decido darle una patada a fulano y soy libre de dársela o no, ¿vale? Entonces, fíjate, la libertad externa tiene el límite de la ley. Si yo quiero darle una patada a fulano, solo le puedo dar la patada a fulano si fulano es correspondiente por ley con recibirla. Si fulano no es correspondiente con recibir mi patada, el universo lo primero que hace es paralizarme la pierna y no le puedo dar la patada. Esto es como cuando muchas veces que alguien ha intentado pegarle un tiro a otro y se ha encasquillado la pistola. Y hemos dicho, ¡ay, qué suerte ha tenido! Se encasquilló la pistola. No existe la suerte en el universo. No existe. O sea, todo ocurre por ley. Por lo tanto, si se encasquilló la pistola, es porque la persona que iba a recibir el tiro no era correspondiente con recibirlo. Y entonces no se lo puedo pegar. Es el único límite a mi libertad externa. Y el único límite a mi libertad interna es mi nivel de consciencia. Por ejemplo, es seguro que Gandhi o Teresa de Calcuta tienen más libertad interna que Al Capone o Pablo Escobar, que reaccionan automáticamente ante los impulsos externos, ¿no? De una manera más instintiva o más emocional. A mayor nivel de consciencia, más libertad interna. Por lo tanto, el límite de nuestra libertad interna está en nuestro nivel de consciencia y el límite de nuestra libertad externa está en la ley. Entonces, si algo ha ocurrido es porque está en la ley. Nada ocurre fuera de la ley porque, claro, entonces el universo se desorganizaría y a Dios no se le va la creación de las manos. Por lo tanto, si alguien se suicida es porque está en la ley para él tener esa experiencia. ¿Y qué va a ocurrir? Pues nada, que está en casa, súper feliz, en paz, el alma, porque todas las almas van para arriba, ¿no? A su sitio, a su casa, pase lo que pase, sean cuales sean las circunstancias de la muerte. Cuando llegue arriba, pues comprenderá que a lo mejor había elegido un curso demasiado difícil y que, bueno, se ha querido salir del colegio, es libre para hacerlo y lo más que puede pasar es que tenga que repetir el curso. Pues ya está. O sea, no hay drama, no sé si me explico, ¿no? No hay nada, ningún problema, ¿no? Simplemente es, oye, ¿cuántos amigos tengo yo? Pues que repitieron curso en el colegio y luego han sido súper genios y les ha ido fenomenal en la vida. Y también conozco otros que les ha ido fantástico en el colegio y luego en la vida, pues no tan bien, ¿no? Entonces nunca se sabe. Ese alma, pues a lo mejor dentro de 2 cursos, pues hace 4 cursos en uno y compensa el curso que ha repetido. O sea, todo es posible. Pero hay que tener confianza en Dios, abandono en Dios y saber que Dios no se equivoca y que lo que ocurre es porque tiene que ocurrir. Por ejemplo, cuando una persona muere o fallece o por cualquier causa o se suicida,
o lo que sea, o tiene un accidente o una enfermedad. Hay varias almas que tienen que aprender de esa situación. No solo es el alma que fallece, sino que hay almas que la rodean, ¿verdad? Que también tienen que aprender espiritualmente de ese evento, ¿no? Porque, aunque es verdad que no podemos crecer por otros, también es verdad que no podemos crecer sin otros, ¿vale? Porque otros son los que nos ayudan a tener las experiencias que necesitamos tener, ¿verdad? Para crecer. Y lo que el alma tiene siempre que aprender es una perfecta aceptación de la voluntad de Dios, que nos lleva a un perfecto abandono en Dios y que nos lleva a una paz imperturbable ante lo externo. ¿Ok? Además, como somos seres espirituales, no podemos morir. Vamos a ver, no es que la muerte no exista. Lo único que muere es lo que no es importante en nosotros, lo que es accesorio, ¿no? Que es el cuerpo físico y el ego. El alma no puede morir. No hay ningún alma que muera por ninguna circunstancia en los mundos físicos. Y lo que tenemos que comprender es que nuestros seres queridos son almas y por tanto no han muerto. Solo ha muerto el traje de buzo que ese alma llevaba puesto, ¿no? Y si ese traje de buzo ha muerto, entre comillas, es porque estaba en la ley que así fuera. Con lo cual, tenemos que aceptarlo y de buen grado tenemos que mantener la paz y cuando se superan o se trascienden, insisto, ese tipo de experiencias que son las más complicadas, pues el crecimiento espiritual es muy fuerte, ¿no? Y entonces tenemos que aumentar nuestra comprensión espiritual para que eso sea posible que lo hagamos, ¿no? Porque todo lo que se resiste, persiste. Entonces, todo lo que nos ocurre en la vida y no aprendemos a mantener la paz ante ello, de alguna manera son experiencias que repetiremos hasta que aprendamos a mantener la paz ante ello, ¿no? Y no sé, esa es una cosa que a mí me ayuda mucho, ¿no? A mantener la paz ante situaciones que no son gratas para mi ego, porque en la medida de lo posible, pues como empresario que soy, que es el defecto de los empresarios, pues no quiero repetir, ¿no? Lecciones, ¿no? Cuando vengan, pues prefiero aprovecharlas, ¿no? Y lo que a mí me ayuda, a mí, ¿verdad? Es aumentar mi comprensión espiritual, que me hace más fácil trascender la situación. También te va a ayudar la oración, la práctica espiritual, porque va a subir tu energía. Pero a mí lo que más me ayuda de todo es la comprensión espiritual, porque comprendido queda. Y entonces ya el resto de mis cuerpos pueden seguir mis comprensiones, ¿no? Y eso pues aumenta la paz de una manera más rápida que ningún otro camino para mí, lo cual no quiere decir que sea para todos, ¿verdad? Pero si oras y comprendes, y oras y comprendes, y rezas y comprendes, eso es un camino maravilloso que te va a llevar a la paz muy rápido. Muchas gracias, Gonzalo. Erika, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Muy amable. Nos enseña mucho, le doy las gracias. Yo me he abandonado a mi fe, me he abandonado en Dios y me ha ayudado muchísimo. Lo único que no me pasa a mí es que no puedo entrar a la casa de mi hijo. No sé por qué. Me entro y me pongo muy mal en los siguientes días. Y vivía enseguidita de mi casa. Y se me hace muy difícil ver su carro estacionado y entrar a su casa y saber que yo me voy a poner muy mal. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Nada, hija, vamos a ver. Como decía antes, trabaja en ti. Porque, verás, con independencia de nada de lo que haya hecho, dejado de hacer, o sea, o deje de ser tu hijo, como tú te sientas es tu responsabilidad. Y todos nosotros tenemos que aprender a ser imperturbables ante lo externo en nuestra paz. Entonces, yo tengo 6 hijos, comprendo lo que es ser padre, ¿no? O madre. Pero si yo tuviera un problema de ese tipo con mi hijo, yo comprendería que el que tengo que trabajar en mí mismo soy yo,
O sea, no hay nada que mi hijo pueda hacer, no hacer, decir, no decir, que afecte a mi paz sin mi permiso, ¿verdad? Muchas veces la cultura nos ha enseñado a arreglar los problemas ahí fuera. Vamos a hablar del tema, vamos a ir a un psicólogo, vamos a cambiar la conducta de este o de aquel. Pero nada de eso funciona. Lo único que funciona es el consejo de todos los maestros espirituales, que es que trabajemos en nosotros mismos y todo lo demás ocurrirá por añadidura. Entonces, creo que tienes que mirar cómo te sientes tú con tu hijo, qué ha ocurrido, por qué te sientes mal, y comprender que sentirte mal o sentirme yo mal es mi problema, es que yo lo tengo que arreglar. Porque si yo comprendo que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para el crecimiento de todo el mundo, ya nada me puede quitar la paz. Pase lo que pase, ¿vale? Entonces, creo que el trabajo es interno. No pretendas cambiar a otro y solo él se cambiará a sí mismo, ¿no? Y tampoco si tengas la necesidad de tener una relación armónica con tu hijo. Claro que es lo que todos los padres deseamos, ¿no? Pero tenemos que soltar esa necesidad. A lo mejor a veces pues no se puede, pero no dejar que eso afecte nuestra paz. Yo te aseguro que en cuanto esa situación ya no afecte a tu paz, la situación va a cambiar sola, porque el universo no va a perpetuar una situación que tú no necesitas para aprender espiritualmente, porque sería perder energías y eventos. Entonces, intenta ver por qué eso a ti te hace sentirte mal. Porque ahí murió él. Yo creo que al ver el lugar donde murió, eso es lo que a mí me afecta. Bueno, claro, pero entonces vamos a ver qué podría hacer la mente para que eso no ocurra, ¿no? Primero, insisto, tu hijo no ha muerto. O sea, tienes que estar tranquila con eso. O sea, no ha muerto nadie. Ahí lo que ha muerto es un traje de buzo, un cuerpo. Pero eso no es tu hijo, ¿vale? Ahí no ha ocurrido nada que no sea la voluntad de Dios. Nadie trasciende hasta que no es su momento exacto. Por lo tanto, cuando comprendas ambas cosas, te será más fácil todo eso, ¿no? Por último, bueno, pues hasta que no consigas estar en paz con el asunto, pues no entres en el piso. No sé si me explico, ¿no? O sea, trabaja en ti, claro. Trabaja en ti hasta que tú puedas entrar en ese piso y en cualquier sitio, porque sabes que en todos los lugares del universo siempre se cumple la voluntad de Dios. No hay un lugar del universo donde no se cumpla la voluntad de Dios, o Dios no sería Dios. Entonces, por lo tanto, puedes entrar a cualquier sitio, porque en todos los sitios y lugares del universo han ocurrido cosas agradables, desagradables, de todo tipo, ¿no? Y por lo tanto, la energía nosotros la llevamos dentro y no fuera. Y por lo tanto, el reino de Dios está dentro, ¿no? Y entonces llegará un momento, con tu comprensión espiritual y con tu práctica y entrenamiento espiritual, que podrás entrar en cualquier sitio sin verte afectada. Porque fíjate, tienes que comprender que en ese sitio lo único que ha ocurrido es la voluntad de Dios. Y esa es perfecta, aunque nuestro ego no la entienda. Y cuando tengas una comprensión como muy profunda de eso, vas a poder entrar en todos lados. Muchas gracias. Y nada, hija. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yair. Adelante, Yair. Hola Carmen, muchas gracias. Gonzalo, maestro, buena tarde. Muchas gracias por sus enseñanzas, su tiempo. Bueno, yo comparto un poquito del por qué estoy aquí y unos puntos que quisiera yo tratar. Mi esposa partió el 21 de noviembre del año pasado, muerte por suicidio, y ha sido pues bueno, la muerte de suicidio creo que es uno de los duelos que más dolor carga uno y culpa. Y en ese sentido, a pesar de que teóricamente, intelectualmente, sabemos que es una enfermedad de cierta manera, que la depresión entra en una etapa
de construcción cognitiva, etcétera. Y pese a todo lo que se pudiera hablar académicamente hablando, el dolor no desaparece. Y en ese sentido creo que hay una culpa que es que conscientemente la tratamos de sobrellevar, pero también hay una que es inconsciente, maestro. Y es ahí donde a veces, por ejemplo, yo siento esa parte en mi persona de inconscientemente no logro avanzar como quisiera. Y bueno, pues esto también es relativamente fresco, ¿no? Tiene un año. Por otro lado, también tengo 2 hijos. También está la parte de, como es un evento donde se genera un trauma, ahora hay mucha ansiedad y mucho miedo de que en el futuro los hijos no cometan este acto, ¿no? Y entonces entra también la pregunta de qué poder hacer, cómo poderlos guiar, etcétera. Por otro lado, yo también estoy consciente de que la muerte no termina aquí, es trascender el plano físico y seguir. Pero al mismo tiempo, en esa trascendencia, yo estoy seguro que mi esposa allá en el cielo, allá en el plano donde está, así como yo la extraño y así como mis hijos la extrañan, seguramente ella también nos extraña. Entonces también un poco es como ayudarla a que esté tranquila allá, ¿no? Donde Dios en su nuevo hogar, ¿no? Y entonces, pues, son estas los principales puntos que quería yo compartirle de manera muy breve, porque hay manos levantadas, el tiempo vuela y además, seguro tiene una agenda complicada. Y bueno, ¿no? Entonces, pues, esos son los puntos que le planteo, maestro. Y otro que al final me gustaría también, si es posible, es para aquellos que hemos sido tocados por este tipo de muerte. No sé si en algún momento vamos a entenderlo o no, pero de alguna forma creo que tenemos que entender o tratar de digerir por qué vivimos esa experiencia, qué tenemos que aprender, ¿no? Pero bueno, eso quizás puede ser de una manera más personal, pero bueno, le comparto estos puntos, maestro. Gracias. Encantado, hijo. Mira, vamos a ver, en primer lugar, lo mejor que podéis hacer tú y tus hijos por tu esposa, que se suicidó porque tenía una depresión, es no sufrir, es comprender que eso tenía que ocurrir, que era su destino, que de eso ella tenía que aprender algo. Como tú bien dices, ella ahora está en otro plano, ella ya no está sintiendo los problemas que sentía cuando estaba encarnada, y lo que a ella le ayudaría es ver que vosotros pues la echáis de menos, como es lógico, la amáis, la deseáis lo mejor, pero no sufrís, ¿verdad? Hace poco, un año así, me pidieron ir a una charla sobre la muerte del ser querido, y una de las cosas que dije es que la mejor manera de ayudar a los seres queridos que fallecen es dejarles ir en paz, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y no sufrir nosotros, porque así como desde aquí nosotros no podemos ver lo que les ocurre a ellos allí, ellos desde allí sí pueden ver lo que nos ocurre a nosotros aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que la mejor manera de liberar a tu esposa es, bueno, que tú y tus hijos pues estéis en la paz lo más posible, ¿no? Por otra parte, como tienes 2 hijos, pues lo que todos los padres queremos hacer es ser de servicio a nuestros hijos. Y en la medida en que dejes de sufrir, podrás aumentar tu capacidad de servicio. Por otra parte, lo que vaya a ocurrir en el futuro, ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe nada más que Dios, ¿no? Y no porque se haya, digamos, suicidado tu esposa, pues tendrían que hacer lo mismo los hijos, ¿no? Los hijos cumplirán con lo que sea su destino, ¿verdad? Y ocurrirá lo que tenga que ocurrir, y nada ocurrirá que no sea la voluntad de Dios. Yo he dicho muchas veces en mis conferencias que no podemos vivir preocupados. Lo que tenemos que hacer es vivir ocupados, pero no preocupados. Porque fíjate que cuando uno se preocupa por algo que puede ocurrir en el futuro y luego no ocurre, estás pagando intereses por una deuda financiera que no tienes. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, cuando ocurra lo que ocurra, ya nos ocuparemos de ello.
pero no nos preocupemos, porque preocuparse siempre significa sufrir de alguna manera y significa vivir en el futuro en vez de vivir en el presente. Fíjate que los seres humanos, a veces, sin querer, vivimos siempre en el pasado con regret, ¿no? O en el futuro con ansiedad, pero el pasado ya pasó, el futuro no ha ocurrido y el único sitio donde podemos actuar es en el presente. Pero nuestra mente nunca está en el sitio donde podemos actuar, siempre está en el futuro con preocupación o en el pasado con remordimiento, ¿no? Entonces, mi consejo es que tenemos que entrenar la mente a que esté en el presente. Entonces, en el presente, tus hijos no han cometido suicidio, tus hijos tendrán que tener su destino y su crecimiento espiritual. Y ante la pregunta de cómo es verdad lo que tú dices, que mucho del dolor o del sufrimiento es consciente, pero a veces también hay una gran parte que es inconsciente. Pero claro, precisamente porque es inconsciente, la única manera que podemos limpiarlo es hacerlo consciente para luego poder limpiarlo, ¿no? Entonces, te digo lo mismo que a todas las preguntas en este sentido, ¿no? La única solución es seguir aumentando nuestra comprensión espiritual para que nuestra comprensión espiritual aumente nuestra vibración y esa vibración más elevada limpie nuestro inconsciente sin que nos enteremos, ¿no? Que es uno de los efectos que tiene la energía de alta vibración, que es que limpia las energías de menor vibración sin que seamos conscientes de que lo está haciendo. Y no hay otra solución. No hay otra forma, la psicología no ha inventado otra forma de limpiar el consciente más rápida que aumentar la comprensión. La otra forma que existe es el psicoanálisis. Pero, como sabes, el psicoanálisis lleva mucho tiempo y es como coger papelito por papelito, ¿no? Por eso está la aspiradora, todos para arriba. Entonces, la única manera de usar la aspiradora es aumentando la comprensión espiritual. La comprensión espiritual es la aspiradora, ¿verdad? Entonces, yo me he pasado la vida, cuando era un hombre más joven, en el pasado con remordimiento, en el futuro con preocupación, en la culpa por no sé qué. Y ahora que gracias a Dios he comprendido y gracias a Dios que me he entrenado en esa comprensión, todo eso está solucionado. Claro que en el pasado he cometido 1000 errores. Claro que en el pasado gente ha cometido errores conmigo. Pero lo tengo limpio. Porque sé que tanto los errores que yo he cometido como los que han cometido conmigo eran necesarios. Si no, no hubieran ocurrido. Con eso ya lo limpio, unos y otros. Y el futuro ya no me da angustia porque sé que en el futuro lo único que ocurrirá será la voluntad de Dios. Y yo voy a dar lo mejor de mí mismo en el presente y me abandono en la voluntad de Dios en el futuro, sabiendo que si crezco espiritualmente en el presente, mi necesidad de tener experiencias desagradables en el futuro disminuirá porque ya no necesitaré lecciones, porque nada de lo que ocurra me quitará la paz. Y si no me va a quitar la paz, no tengo que vivirlo. Muchas gracias, le agradezco mucho. Muchas gracias, Jair. Isabel, adelante, Isabel. Muy buenos días, bueno, aquí en México son Baja California, son días todavía. Sí. Quería preguntarle un consejo más que nada. Sí. Yo tengo, mi hijo partió hace 3 años, entonces a él me lo atropelló un conductor pues, que venía a exceso de velocidad, alcoholizado y bajo el influjo de droga. Entonces mi esposo ya, pues yo sé que esto no se asimila por la pérdida de un hijo, pero pues yo miro mucho, pues me meto aquí a este grupo, escucho a mis compañeras, a nuestras, se podrá decir, pues amiguitas del mismo dolor, que nos ayudamos mutuamente, miro todas las conferencias que sube Ana Elsa, muchísimas gracias tanto a usted como a Ana Elsa, pero mi esposo no ha podido avanzar, trae mucho odio en su corazón, mucha culpa, sobre todo culpa de no sé, como de sed de venganza, de hacer algo, él se siente como que no ha hecho nada por lo que le pasó a mi niño contra la persona que no lo arrebató. Yo trato de calmarlo, de decirle, pues como usted dice, que cada quien tenemos nuestra hora de regreso,
que Dios es el que decide cuándo iremos a su casa. En este caso, pues ese mismo año él perdió a su hermana. A las 3 semanas, pues nuestro niño. A los 3 meses, pues se va mi hermano. Y a los 2 meses más pierde a su papá. Uf. Entonces, estando yo como él, o sea, yo siempre he tenido resentimiento. Yo era una persona muy, muy religiosa. Yo Sí. cada 7 días a la iglesia, mis hijos todos sus sacramentos. Yo siempre que mi hijo salía, ya tenía 15 años, pues yo siempre le pedía a Diosito, pues que me lo cuidara, que me lo protegiera. Entonces llega y pasa eso, entonces uno se siente como, pues como que Dios le falla a uno, No. pero pues poco a poco uno va entendiendo las cosas. Claro. Pero pues mi esposo lamentablemente él está cegado. Mi hija, tengo una hija, que ella es la que a mí me ha ayudado a avanzar por este camino. Cuando yo caigo, pues ella, o sea, como si ella me levanta. Pero pues también para una niña de 11 años, pues pasar por tanto, Sí. a mí me duele pues físicamente y todo mirarla. Ella enfermó. Ahorita gracias a Dios ya está un poquito más. Ya pues esos 3 años ha ido con psicólogos, le pegó anorexia, le pegó tiroides, o sea, está así, sube y baja mi niña. Entonces con mi papá, mi esposo tampoco pone nada de su parte, como que sentimos como que si nosotros avanzamos, él nos vuelve otra vez a caer. Y a veces que digo yo, pues, ¿qué hago, Dios mío? Porque a veces sí, a veces yo exploto contra él y a veces sí nos enojamos, peleamos por su forma de ser, por su carácter que ha cambiado mucho. Ahí yo quisiera saber cómo ayudarlo a él, cómo tratar de darle ánimos a mi hija, porque a veces me siento como la espada y la pared. Ya. Mira, hija, solo hay una cosa que puedes hacer, que es como decía antes ante la pregunta de la persona antes, ¿no? Lo único que puedes hacer es crecer tú. O sea, para que tu energía se contagie, ¿no?, a los de tu alrededor y les facilite su proceso. La energía es más contagiosa que la gripe. Y claro, tu marido tiene mucho dolor, ha perdido un hijo en unas circunstancias injustas, pero la comprensión espiritual ya nos asegura, o sea, él no tiene que hacer justicia. El universo hará una perfecta justicia. O sea, créeme que este hombre que provocó esa situación no se va a ir de rositas. O sea, no tienes que hacer la justicia tú. El universo ya hará una perfecta justicia. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a dejar en manos de Dios lo que es de Dios, como nos dice el Evangelio, y dejar en manos del César lo que es del César, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro crecimiento. Tenemos que entender, como he dicho antes, de que no hay culpables, de que esto, o sea, si te quieres enfadar con alguien por lo que ha ocurrido, enfádate con Dios, que es el que lo hace posible o que su voluntad lo ha permitido, ¿no? Porque nadie se va para arriba hasta que no es su momento, ¿no? Y con Dios no nos vamos a enfadar porque es como cuando mis hijos pequeños se enfadaban conmigo porque les castigaban un rincón cuando hacían una gamberrada, ¿no? Ahora que ya son mayores me dicen, papá, me podías haber castigado un poco más, no hubiera pasado nada. Y digo yo, ya, pero cuando te castigaba y eras niño te cogías unos enfados impresionantes, ¿no? Ahora que ya comprendes el valor de esas cosas, pues ya dices que incluso te podía haber castigado un poquito más, ¿no? Entonces, lo que Dios causa es lo perfecto para las almas. Y la mejor manera que tú puedes ayudar a tu hija, que sigue viva, es aumentando tu nivel de conciencia, tu vibración y sufriendo lo menor posible. No te desesperes tampoco con tu esposo porque tu esposo hace lo mejor que puede. ¿Me explico? Y si no lo hace mejor, es porque no puede, ¿vale? Entonces ya podrá. ¿Me explico? Porque ten en cuenta que este es un evento muy difícil, que baja la energía a todo el mundo y hay momentos en que nos lleva un tiempo pues aprender de lo que nos viene a enseñar, ¿no? Entonces creo que debes de recuperar tu paz y tu tranquilidad, como tu obligación es ser de servicio tanto a tu hija como a tu esposo, no te enfrentes a él,
no te enfrentes a ella. Cuando no tengas nada que decir pacíficamente, no digas nada. Cuando tengas que salir a darte un paseo para airearte, sal y darte un paseo sin sentirte culpable. Protege tu energía y contagia buena energía. Entonces, si contagias buena energía, tú ya verás cómo esa energía hará su trabajo. Porque, insisto, la energía es más contagiosa que la gripe. Y entonces, no sé, ya verías tú como si, no sé, una Teresa de Calcuta o un Gandhi pudiera vivir con vosotros 15 días en vuestra casa, ya verías tú como todo se calmaría, sin hablar, solo por el efecto de la energía, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es seguir aumentando tu energía, seguir aumentando tu comprensión espiritual y dejar que los demás vivan sus procesos y aceptar la realidad y mantener tu paz hasta donde puedas. Intenta aumentar tu comprensión espiritual y te será más fácil hacerlo. Muchísimas gracias, bendiciones. Nada, hija Isabel, lo siento mucho, hija. Gracias, gracias Isabel. Adelante, Hermelinda. Buenas tardes Gonzalo. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a Gonzalo y a todos y a Nelsa también. Pues estoy muy agradecida por este espacio. Gonzalo, gracias por todo lo que nos compartes. Y pues quiero compartir algo chiquito porque, bueno, yo también he perdido a mi hijo por suicidio hace 3 años. Y algo que a mí me ha estado por hasta casi 2 años y medio que me perseguía es en la forma como él falleció, porque yo vi cómo mi hijo pues se suicidó. Él se suicidó de una torre de alta tensión, se lanzó. Entonces eso para mí era súper traumático. No podía, o sea, siempre cada vez que yo veía todos los postes de alta tensión me traía trauma, pero gracias a Dios hoy en día entendí, como dices Gonzalo, la voluntad de Dios y pues tuvo que ser así y pues como dijiste también, sé que Él me ve. Sí. Y sé que Él no quiere que yo esté llorando, que esté sufriendo y que yo me esté culpando. Claro. Porque también a mí me persiguió la culpa. Quizás hasta ahora un poquito, no voy a decir que ya no, soy sincera que todavía me persigue al momento de la culpa, ¿por qué no hice esto? No porque no le ayudé, sino a veces cuando veo a otros jovencitos digo, no, lo hubiera dejado que juegue, no lo hubiera corregido tanto, pero pues también estoy entendiendo poquito a poquito eso, ¿no? Lo hacía por su bien. Claro que él no ha sido un chico que le gusta hacer ni droga ni nada, porque él ha sido, lo han detectado desde muy pequeño a él que está mal mentalmente. Entonces yo no quise aceptar y yo siempre pensé que él estaba sano, de hecho que estaba con tratamientos y todo, pero fue avanzando su salud mental, pues él tuvo muchos intentos de suicidio, pero como vuelvo a decir, Gonzalo, de verdad que escuchándote, pues decías a una compañera, el lugar donde cada vez que paso por el lugar o veo el lugar me asusta y decía, no, si pensáramos eso, si en todos lugares ha pasado cosas feas o horribles o no, entonces me traumaría todos los lugares, de verdad que eso nunca había escuchado, pero gracias Gonzalo y me vuelve, o sea, no, si algún momento me vuelve a pasar en la mente, pues voy a recordar esto y voy a aplicarlo en mi vida, ¿no? Porque nada ha sido, pues si Dios lo ha permitido, porque algo que entendí también que todo lo que nos pasó en la vida y todo lo que nos pasa en la vida, pues es un aprendizaje y es una herramienta, pues ¿qué saco de esto? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que me quiere decir Dios mediante esas dificultades o mediante estas experiencias? Entonces estoy en eso, pues eso es lo que yo quería compartir y
Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. A veces no sabemos todo lo que nos tiene que enseñar una situación porque la mente no ve esencia, la mente solo ve apariencia, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí sabemos que siempre tenemos que aprender es paz imperturbable ante lo externo. Yo te aseguro que llegará un momento en el que tú puedas pasar por delante de ese lugar sin sentirte afectada emocionalmente, ¿no? Porque habrás limpiado tu pasado, habrás comprendido que eso era la voluntad de Dios, que tu hijo vino para enseñarte o para aprender él también, pero para enseñarte esa imperturbabilidad y esa confianza absoluta en la voluntad de Dios, ¿no? Insisto que estas experiencias no son fáciles, pero son necesarias para el crecimiento espiritual o no ocurrirían. Es como la pregunta que tenemos en el chat, ¿no? De si podía haber ayudado más o menos a vamos a ver, las decisiones que las personas son libres y oye, nosotros no somos infalibles y muchas veces podemos no ver algo, pues claro que sí, no somos Dios, no podemos ver todo, ¿no? Pero tenemos que estar en el sentimiento de paz de que hemos hecho lo posible, lo que éramos capaces de hacer en cada momento y que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y por lo tanto, no podemos hacer más que lo que podemos hacer. Y nadie somos perfectos y yo me acuerdo que cuando mis padres eran mayores, pues vivieron 10 años en mi casa, también tuve que cuidarlos, estar pendiente. ¿Podía haberlo hecho mejor? Pues claro que podía haberlo hecho mejor, supongo, ¿no? Pero claro, yo también tenía que trabajar, tenía 6 hijos que atender, hice lo que pude, ¿vale? Si me tocara hacerlo hoy, ¿lo podría haber hecho mejor que lo que hice hace 20 años? Pues seguramente, porque ahora tengo un poquito más de sabiduría que entonces y he crecido algo espiritualmente, pero estoy tranquilo pensando que hice lo que pude, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues que lo demás es la voluntad de Dios, ¿no? Y si Dios hubiera querido que yo lo hubiera hecho mejor, pues me hubiera hecho pasar por ese evento, no entonces, sino ahora, ¿no? Que estoy más capacitado para hacerlo mejor. Y entonces es parte del destino de todos y todos tenemos que mantener la paz. Y no me siento culpable por ningún error que cometí o dejé de cometer, porque hice lo que pude en cada momento con las herramientas y las posibilidades que tenía. Y no hay más. Y el resto ya es la voluntad de Dios. ¿Ok? Pues Gracias, muchas gracias. Gonzalo. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta del chat, muy rápidamente, en la que nos preguntan qué ocurre cuando vivimos un duelo, vivimos duelos, pero no somos capaces de aceptar completamente. Entonces tenemos esa sensación de que se nos baja la energía, de que no somos capaces de sobrepasarlo, de poder comprenderlo. ¿Cómo podemos vivir esos duelos sin comprender o tener comprensiones completas? Nos dice la pregunta. Claro, es que pues la verdad es que de ninguna manera. O sea, yo no conozco ninguna posibilidad, ¿no?, de trascender esos duelos si no es a través de la comprensión espiritual. Al menos yo no he encontrado otro camino. No quiero decir con esto que no lo haya, pero dudo que lo haya, ¿no? Las personas que son capaces de trascender estas experiencias son las personas que tienen un alto crecimiento espiritual y una gran comprensión espiritual. Claro, si no, pues es imposible, porque si no hay una gran comprensión espiritual y un gran entrenamiento espiritual, en vez de estar viendo las cosas desde el punto de vista del alma, estamos viendo las cosas desde el punto de vista del ego, ¿no? Desde el punto de vista del ego, estas son las situaciones más difíciles. Con lo cual, hasta que no trascendamos el ego y seamos capaces de ver las cosas completamente desde el punto de vista del alma, pues claro, es muy difícil resolver este tipo de situaciones, ¿no? Porque son una de las más difíciles que hay para el ego y por eso digo siempre que son las almas más valientes las que se atreven con este tipo de experiencias, ¿no? Pero, claro, cuando nos ocurren este tipo de cosas, de alguna manera como que la vida nos obliga a enfrentarnos, a buscar soluciones y eso acelera, ¿no?, nuestro crecimiento espiritual. Y también es verdad que he tenido muchas conversaciones con muchas personas que han perdido hijos o seres queridos y me dicen que si eso no hubiera ocurrido,
su crecimiento espiritual hubiera sido mucho más lento, porque, claro, no hubieran tenido que buscar soluciones, cambiar la comprensión, o sea, ¿me explico? Intentar resolver la dificultad, ¿no? Entonces, a veces el universo nos invita o nos empuja, ¿verdad?, a aumentar nuestro crecimiento espiritual cuando nos ocurren este tipo de situaciones, porque es la única manera que tenemos casi de despertar, ¿no? Ya sabemos que al crecimiento espiritual se llega por saturación o por inspiración, pero en el 99% de los casos es por saturación, ¿no? Nos cansamos, al menos así lo fue para mí, ¿no? Nos cansamos de sufrir y empezamos a buscar soluciones, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias también a todos los participantes y a todos los testimonios pues tan profundos y tan importantes que hemos podido pues bueno, acoger en esta sesión, en esta conferencia sobre la culpa, que es un tema que creemos que sigue siendo importante seguir trabajándolo, y por supuesto desde la Fundación pues seguimos a disposición pues, para formaciones, cursos, charlas, preguntas, todo lo que se pueda necesitar para todas estas personas que están viviendo este tipo de procesos. Gonzalo, nada más que agradecértelo. Las gracias también, por supuesto, al grupo Volver a Casa y a Sumando Conciencia por la participación y por el propósito. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muy fuerte. Ánimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias.